Muchísimas gracias. Vamos rápidamente a la primera nota. Está en línea Miguel Ángel Broda. Hay muchos temas para hablar con él. ¿Cómo le va, Miguel Ángel? Carlos Ostrione lo saluda junto a Mariano Grondona. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Miguel Ángel, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo está? Bueno, cuando uno habla con usted, pregunta más bien cómo le va la economía. Mire, la economía, gracias a un programa económico de raíz política iniciado en octubre del año pasado, mejoró con relación a cómo venía, bajó la tasa de inflación, pero en las últimas semanas está volviendo a estar estancada, probablemente por la incertidumbre sobre el resultado electoral. Igual el año es mejor que el año pasado, que caímos 2%, este año vamos a crecer 1%, pero la economía forzada mejoró, pero agravó la herencia que recibe el próximo presidente. Es decir, que las condiciones en general no han mejorado. Y Mariano, tenemos 4 años de estancamiento, con lo cual significa que el ingreso per cápita del 2015 es 3% menor que el 2011, o sea, eso tiene un efecto asimétrico sobre la pobreza, o sea, cuando la economía se estanca, la pobreza crece, o sea, y obviamente se empeora la distribución de la riqueza. No, estamos en una situación donde las elecciones han sido un factor de estabilización, en el sentido de que todos los agentes económicos descuentan que gane quien gane, cambio de este modelo generador de pobreza y de aislamiento del mundo se va a terminar. Quiere decir, Miguel Ángel, que siendo pesimistas con la situación actual, ¿podemos ser optimistas con el futuro o no? Mire, yo hace mucho tiempo, en junio del 89, usted me invitó a su programa que hacía con Neusta y me dieron como una hora, y en ese momento teníamos inflación de 250% mensual, y el dólar de junio de 89 en pesos de hoy era 44. Y yo dije que venía una década de dólar barato y de estabilidad, o sea, parecía una cosa de locos. Mire, nos hemos aislado tanto y la decadencia ha aumentado a una velocidad tan grande que no sé si esta vez, pero mi intuición me dice que en los próximos 5 años nos hacemos normales. ¿Qué es hacer normal? Y ser un país integrado al mercado financiero como Colombia, Perú, Uruguay, Chile, Brasil. O sea, nos hacemos un país normal, habrá una orientación más a la izquierda, una orientación más a la derecha, dependerá de las elecciones. Pero lo que me parece que salimos es de este pozo donde la decadencia, y sobre todo para las personas que viajan y ven lo que pasa en el resto del mundo, es espectacular. Mariano, hace 70 años teníamos 5 veces el ingreso per cápita de Brasil o Colombia. Hoy tenemos el mismo ingreso per cápita que ellos. O sea, veo perfume de normalidad, diría Mariano. Ahora, no estoy seguro que sea esta vez, puede serlo, pero mire, es tan grande el habernos alejado de los países, no de milagro, de países normales, que vamos a volver a la senda, y me parece que en 4 o 5 años vamos a ser normales, y eso solamente implica salir de una decadencia de 70 años que ya abruma sobre la diferencia de lo que podríamos ser y lo que somos, ¿no? Claro, es decir, diríamos que vamos mal, pero no vamos peor. Mire, iríamos peor si la presidenta hubiera podido ser reelecta. Yo creo que además es tan grande el deterioro de 4 años de estancamiento
que se nota y se notan en nuestras actitudes, o sea, lo que sucede en el resto de Latinoamérica, con excepción de Venezuela y de ahora de Ecuador, es muy diferente a lo que sucede acá, en términos de discusión, en términos de los libros que leen los que toman decisiones, o sea, me parece que estamos agotando una etapa donde intentamos de nuevo un modelo populista y como todo modelo populista termina mal. Y dígame una cosa, Miguel Ángel, ¿hay alguna posibilidad de que en el corto plazo esta perspectiva mejore? Sí, hay la posibilidad de que no gane el oficialismo y que haya un intento de cambio de régimen con un primer semestre muy duro el año que viene, pero con un resto del gobierno que podría darnos esperanza de que volvamos a crecer, Ahora, no es una apuesta segura porque tampoco sabemos con mucho detalle los programas económicos de los candidatos de la oposición, aunque es cierto que sabemos más de Massa que de Macri. ¿Quiere decir que habría que apostar a Massa? Mire, yo creo que hoy Argentina está en un punto de inflexión. La continuidad del populismo es una mala noticia. Ahora, tampoco me puedo animar a decir que un presidente Scioli, probablemente no después de su primer equipo económico, pero en su segundo equipo económico, no salga de este berenjenal populista. Es decir que para usted, Miguel Ángel, el problema es el populismo. Pero no tengo ninguna duda, nosotros tenemos 70 años de decadencia por malas políticas macroeconómicas causadas por un predominio en la sociedad de vivir del Estado y de tratar de ser imprevisible en cualquier cosa que no sea la semana que viene. O sea, el populismo, la tragedia del populismo es que lo único que importa es el hoy y nunca se planifica en el futuro, y por lo tanto hemos destruido sectores fundamentales como la energía y el agro, y por más que tenemos notables desequilibrios macro, que resolverlos va a ser recesivo, tenemos la gran ventaja de los errores que se hicieron, que generando un programa integral pueden atraer inversión y pueden morigerar los costos recesivos iniciales y iniciar un camino de crecimiento no milagroso, pero de crecimiento sostenido que permita mejorar el nivel de vida de los argentinos. Es decir, que vamos mal, pero podríamos ir peor. Mire, vamos mal, tenemos una herencia terrible, pero nos hemos desviado tanto que yo veo una ansia de la sociedad de volver a ser normales. ¿Y esto como señal es buena? Sí, señor. Miguel Ángel, usted hablaba de 5 años nos va a llevar volver a ser o ser normales. ¿Cuáles los primeros 5 pasos que tiene que dar el nuevo presidente para ese camino? Mire, el nuevo presidente debería tener como objetivo ser país normal y probablemente ser investment grade en sus 4 años antes de terminar, y probablemente no inventar nada, digamos, volver a estar en relaciones con el mundo, probablemente resucitar el Mercosur para poder negociar con Brasil acuerdos de libre comercio, no solo con Europa, sino con quien sea, y claramente no inventar. O sea, tenemos que resolver la incertidumbre que producen el notable incremento de desequilibrios macro que generó este gobierno, especialmente en la gestión del actual ministro, y para eso necesitamos hacer lo que 99,9 de los libros y los macroeconomistas del mundo dicen, porque acá no hay un problema de modelo, de alternativa, esto está en los libros. O sea, no hay nadie en el mundo, sea de izquierda o de derecha, que crea que se puede sostener un crecimiento
económico con tantos desequilibrios macrofiscales, de no tener política monetaria, de desequilibrio del sector externo, de desequilibrio de dónde está el tipo de cambio y las tarifas en términos reales. O sea, mire, el resto del mundo, yo diría, desde Stiglitz o Krugman hasta Mankiw o Taylor, el resto del mundo no tiene dudas sobre lo que Argentina tiene que hacer. Esto es un minúsculo receptáculo de radical economics que piensan que se puede crecer generando todos los días más desequilibrio y preocupándose de mañana solo y nunca más, ni el mes que viene, ni el año que viene, ni la década que viene. Pero Miguel Ángel, esta propia política que usted habla del día a día, ¿en qué decanta? ¿En qué termina una política? Una herencia muy grave. ¿Pero a qué le llama herencia? Porque siempre hablamos, digamos, en palabras abstractas. Digo, ¿Cuál es la herencia? Hay dos tipos de herencia. La herencia de desequilibrios macro nos deja en un déficit fiscal de 7-8 puntos del PBI, no es el peor de la historia argentina, hemos tenido 2 veces peor déficit en el 75 y en la salida de la tablita, pero es el más grave de todos, porque los desequilibrios fiscales solo se arreglan, en la historia lo muestra, 2/3 por mayores impuestos y 1/3 por menores gastos, y ya tenemos una presión tributaria récord, sí. Así que muy difícilmente puede ser... Se va hacia un recorte, entonces, dice usted. Entonces, la segunda cosa que necesitamos es reganar el control sobre la política monetaria. O sea, hoy la política monetaria es prestarle todo lo que necesita el gobierno, o sea, dominancia fiscal total. La tercera cosa que necesitamos es equilibrar la pérdida de reservas. Hoy estamos viviendo del mangazo que fue los 11.000 millones de Schwab con China, de los cuales usamos 9.700, 1.000 promedio por mes desde que firmamos el acuerdo, así que la gente que haga cuenta a ver si llegamos a octubre o no, aunque probablemente el gobierno está intentando incrementar el swap. Y después tenemos que resolver el problema de que tenemos un tipo de cambio absolutamente desfasado. El promedio histórico de Argentina en pesos de hoy es 15.50. El promedio del tipo de cambio real del día que devaluamos en enero del 2014 hoy es 14.50. O sea, hemos apreciado el peso 52% desde febrero del año pasado. Nunca hemos tenido un incremento de atraso cambiario de esta magnitud y tenemos sin ninguna duda, en los últimos 70 años hemos tenido 9 procesos de atraso en las tarifas públicas. El de hoy, es el doble del peor de los 9 escenarios anteriores, o sea, tenemos problemas de precios relativos importantes. Por lo tanto, del lado de los desequilibrios macro los tenemos que ir intentando integralmente, por eso la pregunta no es si es gradual o stop, debemos integralmente y en conjunto tender a resolverlo. Y por el otro lado tenemos la buena noticia es como este gobierno nos puso lejísimo de las posibilidades en términos de producción del agro, de producción de las economías regionales, de producción de energía. Y lamentablemente todas esas cosas buenas, o sea, los errores cometidos que nos permiten resolver y aumentar la producción más o menos rápidamente, pero eso a velocidades muy diferentes de los costos que tienen los desequilibrios macro. Así que el próximo gobierno, al revés de lo que se escucha, es un gobierno cuya acción política va a estar condicionada por las cuestiones económicas. Al revés de este año y medio. Este último año y medio tuvimos un programa económico de raíz política para que el candidato oficial ganara. En lo que viene, dado el gobierno que tuvimos ahora y la política que tuvimos ahora, va a ser absolutamente al revés. O sea, las condiciones económicas condicionan al próximo presidente, cualquiera sea. Doctor Grondona. Quiere decir que en el corto plazo vamos mal.
No es malo que las condiciones económicas condicionen al presidente, porque si los presidentes no lo toman en cuenta, van a hacer una mala gestión. Y como creo que el presidente que suba va a querer ser reelecto, va a querer pasar a la historia, a lo mejor no en su primer equipo económico, pero en el segundo o en el tercero nos vamos a encauzar, en mi opinión, independiente de quién gane. El primer equipo económico, dice usted, va a hacer los ajustes y se va a consolidar el segundo equipo. No, el primer equipo económico hoy, dependiendo de quién gane, va a hacer los ajustes. Probablemente el primer equipo económico, si es una continuidad de la heterodoxia, trate de minimizar los ajustes y no va a resolver los problemas, y ahí probablemente vengan algunas consecuencias que impliquen la necesidad de tratar de resolver los desequilibrios macro. Es decir, que la prioridad es atacar los desequilibrios. Sí, la prioridad es y por lo menos compensar el deterioro del último año, o sea, por lo menos disminuir 2 puntos o 3 el déficit fiscal, por lo menos volver a los mercados internacionales para que la fuente de financiamiento no sea exclusivamente el Banco Central, tanto en dólares como en pesos, y claramente resolver el problema o ir resolviendo el problema de los precios relativos. O sea, tenemos que dejar de perder reservas, no podemos vivir del descubierto del banco, como son los 11.000 millones de swap transitorios que dentro de la política de China con Latinoamérica nos tocó a nosotros. Miguel Ángel, muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias y un gran abrazo, Mariano. Gracias.